Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Esta es la efeméride musical de la semana de Gerardo Coca. Motley Crue y la efeméride musical en la voz de Gerardo Coca. Bueno, aquí estamos en otra nueva efeméride musical. Sí, señor. Ahora es efeméride a partir de ahora en más. Sí, pues está muy usado. Recién Verdad, en el programa previo tendríamos que inventar otro nombre, me parece. ¿Cómo podría ser? La fecha eterna es muy larga. La efeméride, loco. Ahí va, la efeméride. Bueno, lo que nos compete hoy es el lanzamiento del tercer disco de la banda Motley Crue, ¿sí? Los chicos malos de Estados Unidos, que siempre se los conoció así. La pinta que empezaron a adoptar desde el tercer disco, que es el que justamente un día 26 de junio, sí, pero del año 1985, es decir, hace 28 años que salía a la venta en Estados Unidos primero, no decía lo mismo, no decía que eran chicos malos. ¿Eran chicos bonitos? Nada, tampoco. Y eran hasta medio chicos balinazos por la pinta. ¿Sí? Sí, pues te cuento que Motley Crue, los dos primeros discos que tiene, que es Too Fat for Love y Shut at the Devil, tenían una onda muy heavy metal, ¿sí? Y justamente en el tercer disco, Theatre of Pain, el Teatro del Pánico, empezaron a adoptar más, quizá por una cuestión marketinera. Recordemos que en ese momento MTV estaba haciendo furor con los videoclips. Entonces se adaptaron al estilo del glam rock, que era tan popular en ese momento. Lo hemos visto acá con la banda Poison. ¿Era eso el rock o era la música disco? Claro, que sí, era más 90 igual. Fue desarrollando, ¿no? Sí. ¿La música disco? Sí. No, la música disco fue en los anterior, 80. Sí, fue plena época de los 80. ¿Es más pop los 90? Y la época de los Edúcame. 90... La época del 90 es un poco bastante más pop. Sí. Es cuando se empieza a usar mucho sampler. Es cuando hasta el rock deja de ser rock. A excepciones de bandas de grunge que rechazaban totalmente esa apuesta y se iban al extremo, como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. Esas bandas son las que rechazaron todo lo que estaba ofreciendo el pseudo rock de ese momento. Y justamente en esta época se adaptan, el disco salió, dijimos, en el 85, se adaptan a lo que pedía el mercado, básicamente. Y la verdad es que al principio no les fue tan bien en las ventas de los discos, no en su carrera en general. Ellos vendieron 12 millones de copias en Estados Unidos y 33 millones de copias en todo el mundo, con una vida discográfica no tan grande, porque la verdad es que no sacaron muchos discos. Previo a la salida de Theatre of Pain, que es el disco del que estamos hablando, su cantante Vince Neil, que era la voz y el líder principal, además de Tommy Lee, que era el baterista, que es muy conocido, que a las mujeres les atrae demasiado, Nicky Sixx en bajo y Mike Mars en guitarra. Pero lo que decía es que Vince, previamente a la grabación de este disco, estuvo en la cárcel. Como todos los rockeros, siempre tuvieron un lado oscuro. Y desgraciadamente no se trataba el encarcelamiento por una cuestión de droga simplemente, sino que estaba acusado de homicidio porque había manejado un auto, un Pantera que tenía él y que estaba acompañando a Nicholas Dingley, ¿sí? Que era
que era un músico también conocido de Hanoi Rocks. Sí. Y desgraciadamente en el choque de autos que tienen muere, pero la causa de homicidio se le abre porque él estaba alcoholizado en el momento de conducir. Así que bueno, cuando sale de la cárcel empiezan con la grabación de este disco, Ajá. que se lo dedican a él exactamente. ¿Era la víctima o...? A la víctima Claro. que era un amigo de Vince. Iban los dos manejando, conduciendo, iban en el mismo auto. Y bueno, en este momento recibió bastantes críticas de parte de los oyentes, de los que ya venían acostumbrados de eso más heavy metal que había ofrecido durante su corta vida hasta ese momento, del 80 al 85. Recordemos que en el año 1980 es cuando comienza la vida. Y este disco fue criticado hasta por Mike Mars, que era el guitarrista de la banda. Incluso por él. Sí, dijo que fue un error. Para mí no es un disco tan malo. Es un disco corto, dura 35 minutos. Se lo puede escuchar de un solo tirón. Claro. Las canciones son bastante accesibles. No se exceden con nada ni para un lado ni para el otro. No es tan jugado tampoco, quizás por eso lo critican, ¿o no? Puede ser, sí, puede ser, pero también es acorde a la década de la que estamos hablando. Nada era jugado en esa década. Absolutamente nada era jugado. El disco, en definitiva, hasta el día de hoy vendió aproximadamente 80.000 copias. Un número bastante prudente. Y a partir de ese momento se embarcaron en lo que para ellos todavía era un saldo pendiente, que era empezar a difundir la vida de Mötley Crüe, la vida discográfica de Mötley Crüe en el resto del mundo. Ellos hasta ahí vendían Eran discos muy locales. en Estados Unidos, absolutamente, sí. Todo el tiempo, todos los discos que se vendían eran en Estados Unidos y intentaron abrir el mercado. Primero tuvieron un gran éxito en Inglaterra, en Japón, en Alemania, que fueron los países en donde se posicionaron mejor. Y después, ya con el paso de los años, comenzaron a adquirir mucha más fama y repercusión. Así que bueno, yo lo que les propongo ahora, que nos vayamos escuchando uno de los discos, uno de los temas que más me gustó del disco, ¿sí? Que se llama Tonight. Es un tema muy conocido. Ajá. ¿Sí? Y es probablemente lo que comenzó a influenciar, el estilo musical que comenzó a influenciar más el cuarto disco, Dr. Feelgood, en 1990. Así que nos vamos escuchando Tonight de Mötley Crüe acá en Octavo Arte.